Muy buenos días para todos los simpatizantes, amigos que están sintonizando en el día de hoy la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica. Estamos nuevamente con todos ustedes para compartir ciertos aspectos del camino espiritual que todos juntos estamos transitando en este Kali Yuga de esta quinta raza del planeta Tierra, del maravilloso planeta Tierra. Le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando y escuchando de los diferentes países en los cuales tenemos establecida nuestra institución gnóstica. Sean todos muy bienvenidos. Con mucha alegría es que nuevamente podemos utilizar una hora de este domingo para compartir la doctrina, utilizando este medio de comunicación que en la era de la luz de Acuario y la tecnología se nos permite utilizar, que es maravilloso en el aspecto positivo de que podamos estar comunicándonos de prácticamente todo el planeta a través del verbo y de las ondas que viajan a través del espacio. Vamos a saludar, como siempre, en primera instancia a el monasterio de Eón XIII, al venerable maestro Michael, un saludo cariñoso, a la familia y a todos los hermanos que lo acompañan en el monasterio de Eón XIII, reciban un saludo y un agradecimiento enorme. Y como consecuencia saludar también a todos los hermanos, y discúlpenme que diga hermanos, pero ya prácticamente en el sentido interno, todos los que están sintonizando sistemáticamente las transmisiones de la Asociación Cultural Gnóstica a través de la web radio. Creo que todos, la gran mayoría, pertenece a las instituciones gnósticas. Así que un saludo cariñoso para todos. Vemos que están conectados de Grecia, Italia, de Alemania, de Suiza, de España, de Portugal, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, Colombia y Venezuela. Quizás sí, están algunos sintonizados. Algunos están sintonizados en forma anónima porque por ciertas razones quizás no puedan registrarse en forma con un nickname, como se dice hoy día. Que también el nickname no es que hable muchas veces mucho del origen de dónde es la persona, porque muchos nicknames son un poco incógnitos, encubiertos. De Estados Unidos y de México, y también de Bulgaria, ¿sí? Y no sé si están entrando los hermanos que están realizando misión en otras partes del planeta. Vamos a saludar también queremos especialmente saludar a los hermanos que están en la cristalización definitiva, ya quizás en los últimos momentos, en los últimos detalles para la cristalización de ese lugar en la naturaleza que oficiará de curación para todas las personas que así se lleguen en el Serapis, en el templo Serapis, en el Brasil, si Dios quiere, la divina providencia y el augurio divino nos permite, estaremos allí compartiendo con toda la hermandad que se reúna de diferentes países a partir del 19 de septiembre hasta el 23 de septiembre. Estaremos compartiendo momentos de nuestra vida para estrechar lazos de amistad, lazos de hermandad y sobre todas las cosas darle testimonio a la humanidad y darle testimonio a la Logia Blanca que todavía hay muchos hermanos que están luchando para emanciparse y que tienen en su corazón los anhelos de la revolución. Así que un saludo cariñoso a todos aquellos que están hoy reunidos en lo que nosotros hemos querido llamar el Serapión, el lugar de Serapis, para poder manifestarle el agradecimiento infinito a todo el sacrificio que han hecho y a todos los obstáculos, sea externos que internos, que seguramente han tenido que superar para poder continuar en esa obra. Ya tenemos en vista el Cristo es movimiento, el movimiento perpetuo, la rueda del arcángel Aritón. Siempre hay un movimiento y ya tenemos en vista nuevas horizontes
los cuales va a haber nuevas construcciones de monasterios y de templos para que la hermandad pueda seguir manteniéndose en este momento del fin de la raza, con impulsos espirituales que le permitan obtener ese entusiasmo necesario para seguir en la batalla, como aquellos fervientes guerreros que no se sabe por qué, pero sienten en su corazón las ganas, la fuerza y la voluntad de lanzarse a la batalla, porque verdaderamente, metafóricamente, en el sentido físico, pero realísticamente, en una forma muy real en el sentido espiritual. En el sentido espiritual estamos en una batalla, que es similar a lo que pasa en una batalla física, porque qué guerrero que se pone su armadura y su espada está dispuesto a salir a la batalla, únicamente por una especie de fuego interior que lo sostiene en ese impulso y en esa decisión de ir a la batalla. Lo mismo nos sucede a los gnósticos. En este momento histórico estamos en una batalla y hay obstáculos y situaciones de adentro y de afuera. Bueno, hechas las salutaciones muy pertinentes y habituales del inicio de cada conferencia a través de la radio web de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi Internacional, hoy 9 de septiembre, que es una fecha cabalísticamente interesante porque se relaciona con el número 999, ¿no?, en la síntesis cabalística. Vamos a entrar en el tema anunciado a través de este mismo sistema de internet sobre la conferencia que rezaba el afiche de la conferencia, que era una conferencia basada sobre el libro Educación Fundamental del venerable maestro Samael Aún Weor, y que versaba sobre los consejos. El afiche decía buenos consejeros, malos consejeros. Luego iniciaba a establecer una relación en la cual decía humano-humano, por decir humano, porque para que no fuese muy choqueante el afiche cuando lo ve una persona que no está en el trabajo interior, porque en realidad el humano, conquistar el título de humano es muy sacrificado, sería el humanoide. El humanoide es el germen, aquel que puede transformarse en humano, ¿sí? De ahí viene espermatozoide. Oide es una palabra un sufijo que se le coloca a una palabra con las expectativas de que es la materia prima para llegar a conquistar otro estado. Entonces el humano es muy generoso. O sea, normalmente deberíamos hablar de humanoides o de animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Después ya entra el título de iniciado humano, iniciado neófito, adepto iniciado y maestro discípulo. Hemos querido colocar eso en forma un poco enigmática porque está relacionado con los consejos. Los consejos pueden ser buenos o pueden ser malos. Los consejos implica que hay uno que es el que aconseja y otro que es el que escucha o recibe el consejo. O sea que la palabra consejo en sí misma incluye una relación humana. Y cuando hay relaciones humanas, cuando inician a existir en nuestro momento en el cual nos encontramos en este planeta Tierra, relaciones humanas, es cuando viene lo bonito, lo lindo, lo interesante del trabajo psicológico. Imagínense ustedes, y todos aquellos que son instructores y misioneros, imagínense que en las primeras cámaras, cuando nosotros enseñamos en nuestro curso de introducción a la gnosis, al inicio, obviamente, más allá de en una primera conferencia introductiva en la cual le decimos qué es la gnosis, qué es lo que propone la gnosis, qué significa gnosis, luego le suceden una cantidad de conferencias, prácticamente de la número 2 a la número 6, unas conferencias que tienen que ver con la psicología individual, personal, aquello que se mueve en nuestro mundo interior, en nuestro país psicológico, en el subconsciente, en el inconsciente, en el infraconsciente de cada ser humano. Claro, ser humano también sería muy generoso, pero veámoslo como ser humano, para que nos entendamos. Después, cuando el curso empieza a tomar más impulso y avanzar, uno explica en la primera cámara cómo esa psicología
la esencia, la conciencia, el ego, la falsa personalidad, la personalidad, todos los aspectos relacionados con los temas de energías psíquicas, mentales, la mente, las emociones, todo eso que uno enseña y que uno conoce. Lo utiliza en la conferencia 5 y 6 para explicar cómo es que esa energía psíquica, que básicamente es ego y conciencia, o ego y esencia, se manifiesta en el mundo tetradimensional, vital, astral y mental a través de la psicología, digamos, de la psicobionosis. Entonces se estudian los centros de la máquina humana, se estudian los 3 cerebros, se estudian las 3 fuerzas primarias de la creación, y viene una conferencia muy interesante que después que hemos estudiado en forma individual el individuo, valga la redundancia, viene la conferencia número 7, que para los entendedores y avesados en el tema de instruir a la humanidad sobre los misterios crísticos, saben que se llama el mundo de las relaciones. Y el mundo de las relaciones hace más interesante el trabajo interior, porque la época en la cual nosotros estábamos confinados en una gruta, en una caverna, a padecer ciertos padecimientos voluntarios, pasó. Eso vino de la época de la primera, segunda, hasta la cuarta subraza de esta raza aria. Existieron los eremitas. Pero a partir de la salida de los eremitas de sus éromos, de sus zonas de aislamiento humano, psicológico, se produce el fenómeno de las relaciones humanas. Y estoy haciendo esta introducción, ¿por qué? Porque los consejos implican en sí mismo la interacción entre dos personas. Entonces, los consejos van y vienen a través de los mundos psicológicos, de los países psicológicos de las personas. Entonces, imagínense que en la primera cámara le enseñé todo eso en forma individual, lo que tenía dentro, y después le enseño que esas psicologías empiezan a interactuar, y que cuando empiezan a interactuar se pueden generar muchos tipos de problemas y muchos tipos de soluciones, muchos conflictos y muchas cosas que son sencillas y agradables y que hacen que la humanidad, por condición específica de humano, necesite vivir en sociedad. Y más que nada en estas épocas. Entonces, la idea de los consejos, viendo estos momentos históricos de confusión, tribulación y de corrupción que tenemos los humanos que vivimos en este planeta, el espíritu, el ánimo, el objetivo de esta conferencia, después de estos pequeños introducción de 15 minutos, es saber que los consejos, cuando nosotros podemos dar un consejo, que, bueno, todos los seres humanos somos muy ligeros para dar consejos, es algo que gratuitamente y en forma despreocupada y en forma muy habitual nosotros estamos dispuestos a dar consejos permanentemente. Pero tenemos que saber que los consejos interactúan con las otras personas y vienen creados por la palabra y por el verbo. Y que hay una característica de la humanidad que no vamos a ir a la historia de cuándo se remonta esta característica, que lo dice la Iglesia Católica y que lo dice la Pistisofía en nuestro libro sagrado de los gnósticos, la Pistisofía. Dice que existe un triple poder, que ese triple poder que tiene el obstinado ego hace que las personas queden sometidas a ciertas leyes y a ciertos lazos y dependencias entre ellos. Digo esto porque los consejos son uno de esos lazos. Cuando una persona da un consejo, vamos a analizar los consejos en forma objetiva, por el momento, ¿sí? Por el momento. Un consejo en general, ¿sí? Consejo es una aseveración de algo que conceptúa una persona y que parecería que le va a hacer bien a otra, si lo aplica, ¿sí? Eso es un consejo, ¿sí? Para la persona que da el consejo, evidentemente siempre es una reflexión, un concepto, una aseveración, una deducción, una inducción. Es algo que la persona piensa, supone que le va a hacer bien a otro, ¿sí? Pero
cuando se empiezan a establecer las relaciones de consejo, de consejero a aconsejado, inicia a subentrar a través de estos tres o de este triple poder del rostro de león que habla la Pitisofía, inicia a subentrar un problema que es la ley y los lazos que se establecen entre las personas que aconsejan y que son aconsejadas. ¿Sí? Claro, para que este lazo se especifique en forma, o sea, se cristalice en una forma bastante rigurosa, o sea, en una forma determinada, fuerte, para que ese lazo se efectivice en una forma marcada, necesita que el consejo venga aplicado por la persona que recibió el consejo. Y ahí entramos en un berenjenal, en un problema, en una situación súper interesante de analizar para todos aquellos buscadores de la luz y que se quieren liberar. ¿Por qué? Porque es tan malo dar consejos cuando no se deben dar, como que es tan malo no dar el consejo cuando uno tiene la posibilidad conscientemente y con la sabiduría que ha conquistado de dar el consejo. El problema es que dar un consejo a sabiendas de que la otra persona lo pide pero que no lo va a escuchar, no tiene sentido. Ahora, cuando uno da un consejo, nos estamos como que confundiendo un poco, pero no, es así. Cuando uno da un consejo y la otra persona lo ejecuta, ahí se establece el lazo. Ahí subentra la ley. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a analizar ahora, para continuar con el diálogo, con la conferencia, por ahora monólogo, después esperemos que sea un diálogo, vamos a analizar por qué nosotros damos consejos, cuándo el consejo es bueno y cuándo el consejo es malo, si es que se puede decir bueno y malo, y qué tipo de relaciones se deben establecer entre las personas, entre los humanos, para que exista la posibilidad de dar un consejo. Primero que nada, que la persona que está todo el tiempo dando consejos, sepa que va a establecer leyes, va a establecer lazos kármicos con las personas a las cuales aconseja. Y que decía que de momento histórico y remoto de la humanidad, el triple poder, la ley somete a las personas esclavas de este triple poder, que es el poder en sí mismo, el sexo y la materia, el dinero. Esos son los tres poderes que hoy por hoy establecen relaciones humanas de lazos kármicos, y cuando en el mejor de los casos, porque hay casos que establecen lazos de la ley del talión, donde ya se diferencia de la ley del karma. Porque la ley del karma es experimentar en carne propia lo que nosotros hemos hecho experimentar a los demás de equivocado muchas veces. En cambio, la ley del talión es ajustes de cuenta entre los mismos yoes psicológicos. Entonces, el poder, el sexo y el dinero establecen leyes que tienen que ver con el karma y con el talión, y que tienen que ver con lazos entre personas que aconsejan y son aconsejadas y que efectivizan, que cumplen el consejo recibido. Es una situación muy interesante de analizar, porque es una de las claves para liberarnos, para hacernos dueños de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestra psicología, y saber y ser inteligentes, avispados, que tener ojo avisor, mirada larga, saber lo que va a suceder cuando uno emite un consejo. Y antes de dar un consejo, pensarlo, reflexionarlo mucho, porque se necesita establecer un sacrificio cuando uno da un consejo para algo que valga la pena. ¿Sí? Miren, me vienen muchísimos ejemplos a la mente. Muchas veces a nosotros nos preguntan, o nos pueden preguntar, o algunos instructores, o algunos rectores en los lumiciales y en los centros gnósticos, supónganse que una persona se va a mudar, entonces dicen, bueno, me salió un trabajo muy lindo en Tailandia. Entonces uno le pregunta, ¿qué hago? Quiero un consejo. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿para qué quiere consejos si no los va a cumplir, si ya sabe lo que va a hacer? O puede decir, bueno, es una esencia, es una persona que está aquí pidiendo un consejo porque verdaderamente va a seguir y las instrucciones del consejero, porque considera que el consejero tiene más conciencia y es más sabio, como decía el afiche, como decía Tomás de Kempi, encarnación otrora del venerable maestro Samael Aumbeor, que decía que es justo, es razonable, de buen tino,
atender los consejos de una persona más despierta y más sabia y no seguir sus propias elucubraciones cuando conoce que vienen de tal o cual yo psicológico. Entonces la persona va a dar el consejo, bueno, pero ¿será que uno se debe mudar? ¿Debe transferirse o no se debe transferir? Entonces subentran todo este tipo de cosas. Pongamos que la persona, el consejero da el consejo, bueno, mire, me viene este ejemplo, por ejemplo, uno puede decirle, bueno, mire, si en Tailandia hay centro gnóstico y hay un grupo de estudiantes gnósticos y usted consiguió un mejor trabajo, bueno, podría ser. Ahora, si en Tailandia no hay centro gnóstico, seguramente usted estará sacrificando su trabajo interior en pos de algo del mundo, del horizontal. ¿Sí? Y pongamos que la persona lo cumple, pongamos que la persona o se queda o se va, no importa, según la circunstancia. Se va si hay centro gnóstico, se queda si no hay centro gnóstico. En ese momento se establece un lazo kármico, se establece una unión entre el consejero y el aconsejado. Ahora decía que, para seguir el hilo de la conferencia, decía que nosotros tenemos el triple poder, que es el poder, el sexo y el dinero, que son tres de las cosas vitales por las cuales los iniciados caen. ¿Sí? Cuando empiezan el camino espiritual, tarde o temprano pueden caer por el poder, por el sexo o por el dinero, obviamente mal usado, ¿sí? Usado y vampirizado por el yo psicológico. Y uno dice, el dinero, pues que lo puedo entender, me parece que lo entendería. El sexo, bueno, que lo puedo entender, porque es la pasión, el fuego, los misterios luciféricos. Pero el poder, y ustedes saben que el poder es lo primero que aparece, ¿por qué? Porque el ser humano a través de la historia de la humanidad de tiempos remotos, como decíamos al inicio, de tiempos muy, muy idos, se sucedía un fenómeno en el cual, con la creación de la dotación de las jerarquías de Mercurio, cuando le dieron, cuando le dotaron, cuando le regalaron la mente a la humanidad, se producía como una especie de satisfacción cuando una mente podía dominar otra mente. Y hemos llegado al momento histórico en el cual todos quieren dominar a todos. Y si ustedes van a la definición de magia negra, que enseñan los venerables maestros, dicen que la magia negra es el querer dominar la mente de los otros. ¿Por qué? Porque el poder, el sexo y el dinero producen ciertas sensaciones de satisfacción egoicas, momentáneas, que después de esa satisfacción o de ese placer, obviamente viene atrás de eso un gran dolor. Y los consejos están incluidos. ¿Por qué? Porque nosotros entenderíamos a los malos consejeros como aquellos que tienen cierto grado o cierto desarrollo, pero dan malos consejos para sentir cierta satisfacción a nivel del poder. Es increíble, pero es así. Es una persona, por ejemplo, que consiguió toda la materialidad o todo lo que materialmente quería, todo el dinero, ya no le interesa. La persona que consiguió satisfacer todos sus bajos instintos y sus bajas pasiones, y ya no le interesa. Y lo último que le interesa, y le interesa mantenerlo mucho en el tiempo, son los aspectos relacionados con el poder y el dominio de la mente. Y en el dominio de la mente entran los consejos. ¿Por qué? Porque cuando uno aconseja, normalmente lo que quiere es que el otro cumpla el consejo que le va a dar. Pues entonces deberíamos ser menos sueltos de cuerpo para dar consejos y nos ahorraríamos muchos problemas. Mire, les voy a dar otro ejemplo. Yo sé que esto después se transforma público y lo escuchan muchísimas personas. Tenemos más de, no sé, ahora debemos ser unas, no quiero exagerar, pero podemos llegar a ser unas 400 personas o más que estamos escuchando y que estamos compartiendo estos minutos de este domingo, ¿sí? 9 de septiembre. Nosotros en Italia, acá, estamos transmitiendo directamente de un monasterio gnóstico, ¿sí? Se llama Samael, está en las inmediaciones de la ciudad de Roma, que ustedes saben que es un lugar donde existen muchas cosas que dirigen el mundo occidental a nivel negro. Bueno, más allá de eso, nosotros estamos aquí. En los monasterios gnósticos se realizan cursos de misioneros. Cuando un curso de misionero está por terminar, se utiliza un común acuerdo entre el director del curso y el misionero, el cursillista, para ver dónde es que se va a radicar para poder entregar el mensaje. Porque se considera que si la persona va a hacer un curso de misionero, le interesa perfeccionarse
y le interesa dedicar su vida a la misión. ¿Por qué? Porque es lo que elige. Lo elige más allá de los recursos económicos. No le interesa cómo es que va a vivir. Le interesa cumplir su objetivo, que es ayudar a todos los que nos encontramos en este mundo conflictivo. Y entonces se ponen de acuerdo. Si el director del curso le dice a un cursillista, vaya, debes ir a tal lado, en el momento que ese cursillista va a tal lado, digamos que le hace caso al director del curso, se establece un lazo kármico. Que la única forma de disolverlo es que esa misión sea cambiada de dirección, ¿sí? Cuando uno se da cuenta que establece muchos lazos kármicos, que establece muchos lazos de dependencia, uno empieza a ser mucho más precavido en sus consejos. Le voy a poner otro ejemplo y perdónenme que hable de mí, de esta persona humana, perdónenme, pero es un ejemplo que lo estamos hablando en estos últimos tiempos, lo hemos puesto un par de veces y perdónenme que hable de esta forma, pero es así. Nosotros conocimos la enseñanza gnóstica de muy jóvenes, con este cuerpo físico, y también de muy jóvenes nos dedicamos a la instrucción, ¿sí? Bueno, nosotros apenas teníamos 30 años, por decir 28, 30 años, también un poco menos, dábamos conferencias normalmente de la gnosis. Y en aquellas épocas de esa juventud, uno estaba todo el tiempo dándole consejos a las personas que llegaban a la gnosis. Era una metralleta, una máquina de dar consejos. Pero en esa época, los consejos que uno daba eran casi inconscientes. O sea, me retrotraigo a esas épocas y me doy cuenta que en esas épocas uno era casi automático de dar consejos y creerse que uno ya estaba iluminado y que la doctrina y que esto y que el otro. O sea, uno quizás en esa época no estaba preparado para dar consejos, pero daba consejos. Pasan los años, muchos años, imagínense, más de 30 años, uno va haciendo el trabajo interior, va recapitulando con el mismo cuerpo físico, va madurando el sistema endocrino, va madurando el sistema nervioso, el cerebro utiliza otros recursos que no se utilizan cuando uno está más esclavo de la pasión, va conquistando ciertos procesos espirituales, iniciáticos, etcétera, etcétera, y va llegando a ciertos niveles espirituales, que no importa si son muy altos o muy bajos, pero son distintos a los de 30 años atrás. Y uno empieza a considerarse en este momento, discúlpenme que esté hablando así, pido perdón, que a veces, de vez en cuando, podría tener un consejo para alguien. No siempre, pero de vez en cuando. Pero no lo da. ¿Por qué? Porque si lo da, establece un vínculo en el cual se debe hacer responsable de los actos de la persona que fue aconsejada. Entonces, miren cómo es la vida. Cuando uno inicia el camino, está muchas veces dando consejos, o todo el tiempo dando consejos, y no está preparado. Y cuando se preparó, que podría dar consejos, es muy económico, es muy, digamos, reservado para dar el consejo. Son los misterios del esoterismo, los misterios de la vida. Para continuar en esta conferencia, y obviamente después darle paso a las interrogantes o a las reflexiones que ustedes quieran hacer a través del chat de la web radio, del Mix LR, vamos a clasificar, sea en forma negativa o positiva, ¿sí? Buena o mala, ¿sí? Ustedes saben que la palabra bien o mal la acuñó un sabio en la época de la Atlántida, ¿sí? Me recuerdo el nombre, el apellido es un poco complicado, era un Atlante de la sociedad Caldán, y el nombre es Macari, ¿sí? Él tuvo que darle un concepto a las fuerzas involutivas y evolutivas de la naturaleza. Y entonces le hizo mucho mal a la humanidad y a la situación histórica y al devenir del humano. Porque él acuñó la palabra bien con las fuerzas evolutivas y la palabra mal con las fuerzas involutivas. Y después el mal y el bien esclavizaron a la mente, porque la mente es dual, y cuando la mente pudo conceptuar el bien y el mal, quedó esclava del bien y del mal. Entonces decir malos consejeros y buenos consejeros sería un poco filosófico, pero creo que todos nos entendemos.
que un mal consejo sería algo que va a acarrear dolor y crecimiento del ego, y que un buen consejo sería dado por un amigo a través de una experiencia y de un dolor compartido que ha tenido con el aconsejado, y que le va a favorecer en el despertar de la conciencia, en el trabajo sobre el ego, en el nacimiento segundo, en el servicio a la humanidad, en la liberación, en la conquista de la paz, en la conquista de la verdad absoluta, en triunfar sobre el miedo, en sacarse todos los lazos que el mundo y los sistemas nos colocan. Entonces eso sería un buen consejo. El mal consejo, el que nos va a llevar por el camino de la desintegración y del talión y de las leyes que oprimen, y del triple poder del rostro de león, que tiene que ver con el poder, el sexo y el dinero en esta humanidad. Entonces vamos a hacer una didáctica de clasificar por qué nosotros los humanos somos así rápidos en dar consejos, ¿sí? Inclusive cuando las conversaciones serias empiezan entre hermanos, dicen, necesito un consejo. O le dice el otro, te voy a dar un gran consejo de algo que me ha pasado en mi vida. Después, ya cuando se produce una filosofía más cruel o más ácida, digamos, el otro dice, pero ¿para qué te voy a dar el consejo si vos no vas a hacer lo que yo te digo? ¿Sí? Entonces se establece todo, cuando se habla de los consejos, se establece toda una especie de relaciones, ¿no? O ese dicho popular que reza, por ejemplo, que como el viento en una jaula es el consejo a los oídos de un apasionado. ¿Sí? Los pensadores le meten de un enamorado, pero la palabra enamorada o enamorado, matemática y exactamente, es una cosa muy linda. Entonces nosotros diríamos apasionado. Y apasionado no solo por el sexo opuesto, sino apasionado por la materia, fascinado en el poder. Ahí entran los sistemas políticos, religiosos, de la materia, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entrar en la clasificación ya para ir dándole paso a la conclusión sobre los consejos, ¿sí? Que espero que la idea ya ha sido capturada ya, o sea, que ya se ha sido capturada. Uno, cuando es inteligente y tiene una tranquilidad interior y tiene una experiencia de vida para dar un consejo, va a reflexionar mucho si dar o no dar el consejo, mucho. ¿Por qué? Porque va a establecer una ligazón a través de ciertas leyes cósmicas entre los humanos. Y ahí vamos a quedar muchas veces esclavizados entonces de los caprichos de las demás personas. Entonces, cuando el consejo viene dado es porque seguramente va a ir a la conciencia del aconsejado, y es un sacrificio que hace el consejero. ¿Sí? Ustedes saben que en la historia de la humanidad todos han tenido consejeros y todos tienen consejeros. 1, 2, 3 o 5, y ese es el gran consejo. Y cuando hay que deliberar sobre ciertas circunstancias de la vida, se reúne el consejo. Y todos dan su experiencia y aportan su experiencia. Y sacrifican parte de su vida para dar el consejo. Hasta tanto uno sea inconsciente, va a dar consejos a diestra y a siniestra. Y va a hacer carne el dicho, consejos doy, consejos vendo, mas para mí no tengo. Entonces nosotros tenemos que tener claro el espíritu de la conferencia. Porque estas conferencias son maravillosas. Primero, porque nos unen a nivel del planeta, energéticamente. Segundo, porque compartimos la doctrina. Tercero, nos mantenemos en contacto. Cuarto, tenemos más entusiasmo. Quinto, sabemos que no estamos solos. Sexto, nos permitimos tener un momento en el cual despertamos. Séptimo, después que termina la conferencia nos sentimos contentos y alegres. La mayoría, capaz que alguno no, pero la mayoría se siente contento, alegre, feliz de que hemos podido compartir en este mundo corrupto y lleno de maldad. Hemos podido compartir una doctrina que nos va a liberar y que muchas veces parece cruel, pero no es cruel. ¿Quién es más cruel? ¿El que teniendo un consejo sabio no lo da? ¿O el que teniendo un consejo lo da para que después no sea aplicado y que sea pisoteado? Esto es muy filosófico, pero no tanto, aunque es muy realista, o sea, una cosa real. Es una cosa que si ustedes se ponen a pensar, uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y que cuando uno habla,
cuando uno dice cosas, establece lazos. Bueno, vamos a la clasificación. La primera clasificación es que uno está todo el tiempo dando consejos. Vamos a la parte, digamos, primero vamos a la parte negativa, si se puede llamar negativa. Y de la parte negativa nosotros vamos a extraer el comportamiento que nos va a permitir liberarnos. ¿Sí? Espero que esté siendo claro. Entonces, la primera clasificación es debido a los conceptos. Debido a los conceptos. Entonces, querer que los demás vivan como nosotros conceptuamos que deben vivir. ¿Sí? Y así estamos todo el tiempo dando consejos a todo tipo de personas que se nos cruzan en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, por una cuestión instintiva del yo psicológico y del dominio hacia los demás, queremos que los demás vivan una vida igual a la que nosotros conceptuamos que deben vivir. Y en cada momento que nosotros le damos consejos, quedamos esclavizados psíquicamente con esa persona a la cual nosotros le estamos aconsejando. ¿Sí? Esa es la parte negativa. Eso establece un lazo kármico. Y eso es lo que nos va a llevar a hoy o mañana pagar un karma, o nos va a llevar a hoy o mañana padecer la ley del talión. Que un ego ajuste cuentas con otro ego. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. Que es muy distinta a la ley del karma. Porque la ley del talión es simplemente un pagar y un crédito y un acreedor y un deudor en lo que tiene que ver con males que se han hecho a sí mismos, recíprocamente. En cambio, el karma no. El karma va a ser algo que uno tiene que pagar y vivir para poder experimentar y liberarse de lo que uno le hizo a los demás. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de cómo deben vivir los demás es simplemente un concepto, es una acumulación de experiencias sensoriales que se transforman en nuestra mente en una regla de vida. Y no puede ser así. Uno con eso pierde la paz interior. Nosotros siempre hablamos de cómo conquistar la paz interior. Bueno, lo básico para conquistar la paz interior es dejar de querer manejar la vida de los demás como a nosotros nos parece que tendría que ser. Y si ustedes, discúlpenme que sea un poco ácido, pero si ustedes se van a hacer un análisis psicológico de cada día de su vida, verán que muchas veces nosotros queremos que los demás vivan como a nosotros nos parece que tienen que vivir. Y eso es una máquina de dar consejos y que normalmente son negativos, son malos consejos. ¿Sí? Ustedes saben cuál es la pena máxima que existe para el mal consejero. Vamos al Dante Alighieri. El Dante, que maravillosamente estableció un canto, un poema a la vida en la Divina Comedia, la pena para los malos consejeros la pena para los malos consejeros se encuentra en el octavo círculo dantesco. Ahora me surgió una pequeña duda, pero no tengo acá a mano la Divina Comedia, pero estoy cierto que es en el octavo círculo dantesco. O sea, que es uno de los círculos más pesados, porque después viene el noveno, donde se produce el fenómeno de la desintegración de la traición. Pero, y el octavo círculo dantesco tiene muchas fosas. ¿Sí? Esas fosas, la de los malos consejeros, es una de las últimas fosas, en las cuales después se pasa al noveno círculo dantesco, que es desintegrar la traición a través de la Hécate Proserpina. Y la pena que padecen los malos consejeros, es que se queman en lenguas de fuego. O sea, es la típica idea que nosotros tenemos de castigos del infierno. Nosotros pensamos que todos los castigos del infierno, porque de chicos así nos los han enseñado, es que uno se está quemando en el fuego. Y es solo para bueno, hay 2 o 3 tipos de quemaduras por lenguas de fuego en el infierno. Pero la más digamos, choqueante, la más espeluznante, es la de los malos consejeros que se queman en lenguas de fuego. ¿Sí? Son lenguas de fuego que, lo dice la palabra lenguas.
La lengua fue la que nos traicionó, el dar consejos cuando nadie nos los pidió, el querer imponer nuestros caprichos a las demás personas. ¿Sí? Incluso ahí el Dante dice, en una forma un poco metafórica, pero súper interesante, que en una de esas lenguas de fuego está quemándose Odiseo, Ulises. Y uno dice, pero ¿cómo se va a quemar Ulises si Ulises es la representación del íntimo en la conquista de la tierra prometida, que es Ítaca? Claro, pero en esas lenguas de fuego se está quemando la parte negativa. Y lo acusan del caballo de Troya, ¿sí? Que todos ustedes saben, el mito del caballo de Troya. Lo acusan de convencer a Aquiles para ir a la guerra de Troya. La mamá de Aquiles no quería que Aquiles fuera a la guerra y lo había disfrazado de mujer. Y cuando Ulises se presenta para descubrirlo, lo primero que le muestra es una espada, y Aquiles era tan fogoso por la guerra que cuando vio la espada no se pudo contener y se descubrió su verdadera identidad. Y lo acusan inclusive de robar. La tercera acusa que tiene el mal consejero en la metáfora de Ulises es de robar el Paladio de Troya. El Paladio es muy larga la historia, pero es una estatua con mucho poder de la diosa Atenea, que era la que mantenía en pie a los troyanos. Y la diosa Atenea tiene que ver con el verbo, porque Atenea es la parte femenina de la iglesia de Sardis, que es la del maestro Samael, y que tiene que ver con la lengua, con la laringe y con el verbo. ¿Sí? Evidentemente la doctrina y la gnosis es algo maravilloso, como todo está conectado con todo. El segundo tipo es los consejos, los llamaríamos por genética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Son los consejos que muchas veces se dan entre los familiares, pero que en el fondo, tienen un interés de ciertos yoes psicológicos que tienen que seguir reencarnando de generación en generación en una familia. Es increíble. Entonces los papás dan consejos a los hijos, a los nietos, los abuelos, y el tío y la tía, y están todo el tiempo dándose consejos para que vivan una vida como a ellos les parece que es justa, y en el fondo esos consejos normalmente, estamos hablando de la parte negativa ahora, porque es la que nos interesa en este momento, eso lo que en fin le interesa es que ciertos yoes que siempre encarnan en la familia, en la genética, se mantengan con vida. Entonces le dicen, no, usted no se tiene que dejar pisotear por los demás, usted tiene que levantar la cabeza, usted tiene que ser alguien en la vida. Y al final son todos consejos que llevan a que los yoes del orgullo se mantengan siempre con vida de generación en generación, porque nosotros nos vestimos con nuestra propia carne. Los hijos y nietos diventan padres y abuelos. Entonces, evidentemente, el segundo grupo es una cuestión genética que sería muy largo de analizar, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque ciertos yoes, la mayoría de los yoes, por no decir todos, cuando se desencarna, esos yoes permanecen en un estado, digamos, vibracional, en un diseño electropsíquico que después se va a cristalizar en los genes. ¿Sí? Van a pasar a los cromosomas y van a pasar a producir la reproducción celular que después se van a expresar genéticamente. Y entonces ahí entran todos los consejos. Y yo te voy a dar un consejo porque yo cuando la vida y cuando yo esto, y uno continuamente dando consejos. ¿Sí? Claro que cuando uno entra en los consejos genéticos, entra el karma, entra la ley del destino y la ley de recurrencia. ¿Sí? Porque todos nosotros tenemos un destino, y el destino es una cosa, pero la ley del destino es otra cosa. La ley del destino es aquella ley que hace que el destino se cumpla. Y el destino se cumple en forma nefasta cuando uno escucha los malos consejos. Y los malos consejos van dirigidos hacia el fortalecimiento de los yoes psicológicos y de una vida profana, mundana, que no necesariamente es la que nosotros como gnósticos en estos momentos de la humanidad queremos vivir. Queremos vivir en una forma distinta. El tercer punto nosotros lo hemos llamado como caprichos, o sea, los consejos que se dan por caprichos. Los caprichos no son mentales. Los caprichos parten de estados emocionales equivocados y de falsos sentimientos del ego, que también sería para analizarlo.
Y entonces nosotros continuamente aconsejamos a las demás personas según nuestros estados emocionales equivocados. Entonces imagínense, ya con solo estos 3 grupos de consejos que estamos dando todo el tiempo, imagínense los lazos kármicos, imagínense la ensalada, el enriedo, la madeja que realizamos y que hacemos de nuestra vida con nuestros semejantes. ¿Sí? Por eso decía que cuando uno no tiene consejos para dar, da todo el tiempo consejos. Y cuando uno tiene consejos para dar, los administra en una forma muy, pero muy, casi como avara. Casi como una administración bueno, la palabra no es tacaño, pero casi como que tacaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que se va a integrar con esas leyes que son las leyes del talión, del karma, del destino, de la recurrencia. Y en la zona de los caprichos, de los consejos caprichosos por estados emocionales equivocados, entra una ley que es fatídica, fatal, que se llama la entropía. Porque los estados emocionales equivocados producen emociones negativas que es más contagioso que cualquier enfermedad, que cualquier virus. Y produce que la ley de entropía nivele a todos los consejeros y aconsejados a un nivel de estados emocionales equivocados y caprichosos. Que después todo esto repercute en una conducta, en un comportamiento mental. ¿Sí? Pero la parte del consejo caprichoso es esa. El cuarto tipo, ya para ir, digamos, redondeando el tema y darle paso a vuestra palabra. El cuarto tipo son aquellos consejos que están relacionados con la sed de poder y con la satisfacción de de ordenar y comandar a las demás personas, que era otra cosa que decía el afiche, decía consejo, sugerencia o orden, decía, orden. ¿Sí? Entonces nosotros ahí vemos que una cosa es el consejo, otra cosa es la sugerencia y otra cosa es la orden. Este cuarto grupo serían los consejos por orgullo, y como un orgullo que se siente herido cuando la otra persona no cumple el consejo que uno le dio. Y que uno siente como una sed de poder y de satisfacción en que los demás, al final y al cabo, vivan como uno quiere. O sea que estos 5 grupos de consejos, clasificados de estas 5 formas, en una forma didáctica, están relacionados todos con que uno quiere que los demás vivan como a uno le parece. ¿Sí? Y el quinto es prácticamente una cosa terrible, que es el consejero malo a voluntad. El malo consejero a voluntad, que lo hace con el Caifás interior despierto, con mala voluntad, sabiendo que va a producir daños y traiciones. Y ahí entran las traiciones a la familia, las traiciones políticas. Imagínense los políticos, es el ejemplo más fácil, todo el tiempo aconsejando al pueblo, todo el tiempo aconsejándose los unos a los otros, y se traicionan, y traicionan el pueblo, y traicionan los principios, traicionan el servicio desinteresado, la poliética, la traicionan. ¿Y por qué la traicionan? Porque no tienen más remedio que entrar a ser parte de ese Caifás que con la mala voluntad condena al Cristo, que es la vida. Los traidores a los huéspedes, los traidores a los benefactores espirituales. ¿Sí? Entonces ahí vemos esos 5 grupos. Ahora bien, si uno quiere mantener la paz, como dice la educación fundamental, si uno quiere mantener la paz interior, quiere conocer la verdad, quiere vivir una vida simple, ¿sí? Sacarse tantos conceptos, mecanismos, historias, cuentos, experiencias, memorias del pasado que tiene en la mente, quiere ser o integrarse con la inteligencia del Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo, tiene que necesariamente administrar su verbo, tiene que necesariamente administrar todo lo que uno en la vida va a decir para poder entrar a tener esa paz interior, que cada quien viva la vida como quiera. Tiene que tener esa necesidad de buscar la verdad, y la verdad es lo desconocido de momento en momento. Entonces aquel que supone que conoce algo está por sí mismo escondiéndose de la verdad, porque la verdad es algo ignoto. O sea, perdónenme que hable de mí nuevamente, no me hubiera imaginado 30 años atrás que todos los consejos que daban eran inútiles, incluso inconscientes, incluso caprichosos,
incluso orgullosos. Y que ahora que quizás tenga algún tipo de esos conceptos, pero que ahora en este momento que uno podría darlo, evidentemente lo tiene que administrar con sabiduría. Y eso es ser inteligente. Porque un consejo, cuando es inteligente, va cargado de una solución. Si uno tiene un problema y no lo puede resolver, no se tiene que preocupar, porque no tiene solución. Y si uno tiene un problema y lo puede resolver, no se tiene que preocupar, porque tiene solución, porque lo va a solucionar. Entonces necesita establecer esos aspectos, los aspectos del amor, de la caridad, de la simplicidad. La mente es muy complicada, sumamente complicada. Y lo único que lo puede sacarle esa complicación es la simplicidad. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que de esos 5 grupos de consejos que nos complican la vida, encontramos también 5 puertas de salida. Si sabemos callarnos a tiempo y administrarlo con voluntad y con férrea decisión de solo dar un consejo cuando sabemos que es algo útil y que va a servir y que se va a aplicar y que la persona va a salir liberada de muchos aspectos que tienen interiormente. Entonces ahí entran las relaciones, que son, por ejemplo, nosotros decíamos, humano-humano. Humano-humano. Nosotros decíamos humano-humano o humanoide-humanoide. Ese tipo de relación consejero y aconsejado entran dentro de los 5 grupos nefastos, negativos. Y por eso toda la humanidad está enredada entre sí misma. Porque a uno uno cuando da un consejo, le dice a otro cosa que tiene que hacer, le parece que es una cosa natural, normal, que no tiene ninguna consecuencia. Todo lo contrario. Está lleno de consecuencias, de responsabilidades morales, de éticas, de pagos. Entonces tiene que estar muy despierto, tiene que estar, ¿no? Como dicen los textos sagrados que nosotros los gnósticos utilizamos recurrentemente todas las semanas, aquel que haga y diga cuanto yo le diga, será el consejero de todos. Dice. ¿Por qué? Porque es el Padre interno. Aquel que haga todo aquello que yo le diga será el consejero de todos. ¿Quién es el que me dice qué tengo que hacer? Es mi Padre interno, mi parte espiritual, mi Madre Divina, el Espíritu Santo, las fuerzas superiores. No es el humano, no es el humanoide. Entonces imagínense los humanoides dándose consejos a diestra y siniestra entre sí. Establecen todos los lazos kármicos de todos los sistemas del mundo que ya cayeron. La mayoría ya cayeron. Los gnósticos están esperando la caída de los sistemas. Los sistemas ya cayeron. Lo único que está es la agonía del sistema. Pero no se va a alzar más. Y aquellos que en estos momentos no se aparten de esos sistemas, mueren en la agonía del sistema. Ya cuando la persona inicia el trabajo espiritual y inicia a atravesar las primeras pruebas, es un iniciado. Y el iniciado le puede dar algún consejo a un humano o a un humanoide para favorecerlo y entrar en la iniciación. Bonito. Después viene de iniciado a neófito, es otro grado. Y después viene la relación de adepto. El adepto es considerado por la Logia Blanca un individuo que se integró con sí mismo y que no va a traicionar a la Logia Blanca. Eso es un adepto. Recibir el grado de adepto es una cosa muy, 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 muy alta, porque es alguien que uno está seguro que no va a traicionar al Cristo. Y ese es el que le puede dar consejos al iniciado. Y después viene el tercer tipo, que es ya la relación más profunda. Digo de tercer tipo porque, bueno, es del maestro-discípulo. En síntesis, podríamos decir que hay 3 tipos de formas de establecer relaciones a través de los consejos con las otras personas. Uno, no darlo jamás. Porque si uno va a dar un consejo a alguien que sabe que no lo va a cumplir, a alguien que no le interesa el camino espiritual, ¿para qué lo va a dar? Entonces, no darlo. Sí, otro tipo es ya cuando lo tiene que dar, porque sabe que alguien se está metiendo en la boca del león y que el león va a cerrar sus fauces. Entonces tiene que dar el consejo. Y el tercer tipo de relación maravillosa que se da es el de maestro-discípulo. Ahí ya entra toda una conferencia nueva, distinta al espíritu de esta conferencia. Ahí ya sería toda una conferencia distinta, que sería la relación de los consejos de maestro-discípulo. Ya es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque eso verdaderamente son consejos nacidos de la conciencia del maestro hacia un discípulo que verdaderamente va a, por líbero
por libre arbitrio, va a acatar el consejo del maestro, lo va a verificar, va a darse cuenta que le hace bien y que fue maravilloso el consejo que recibió y que tuvo efecto, y que va a tomar aún más fe en su maestro. Y ahí se establecen esos tres tipos de relaciones, que son cuando uno no lo da jamás el consejo porque es inútil, cuando uno lo da porque ve que el otro está por morir en la boca del león, o ya la relación maestro-discípulo. Y para eso, para establecer esos tres tipos, digamos, de actitudes con el consejo, tiene que haber una lógica en el físico, en el mundo físico, no es una lógica interna, es una lógica en el mundo físico. Es una simplicidad y una claridad doctrinal. Y ahí, para concluir la conferencia, vamos a establecer un acuerdo en nuestra vida para darnos cuenta que cada vez que nosotros vamos a dar un consejo tiene que estar alineado con la doctrina gnóstica, con la doctrina del Cristo, con la doctrina de la revolución de la conciencia. Porque si nosotros vamos al misionero, si nosotros vamos al instructor, el instructor es una persona que en una conferencia dispara cientos de consejos, pero que esos consejos no son propios, no tienen copyright, son universales porque pertenecen a una doctrina que si yo la cumplo y la vivo, me va a liberar. En bienvenidos sean. Entonces, como conclusión, cuando uno tiene que dar un consejo, porque muchas veces lo va a tener que dar, que sea con la conciencia y que sea la doctrina. Y saben las cosas que nos solucionan, saben cómo avanzamos en nuestra vida. Pero avanzamos en una forma, es impresionante cómo avanzamos. ¿Por qué? Porque nos sacamos del problema del subjetivismo y de integrarnos y de enlazarnos con el karma, el talión, el destino, la recurrencia y la entropía de una sociedad caduca. Y esto no es que sea para los gnósticos, para los no gnósticos, esto es para todo el mundo. A no ser que se establezca el tercer tipo de relación, maestro-discípulo, que sería para toda otra conferencia. ¿Sí? Nosotros vamos llegando, y nosotros lo hemos dicho un poco de veces, vamos llegando a ese simpático chiste o cuento que hacen las culturas hebreas que muchas veces ríen de sí mismo. Y estamos llegando a ese punto. Dice que cuando un hebreo, un judío profesante, quiere un consejo de un rabino, dice que inventaron un programa de computación en el cual el feligrés ingresa la pregunta que quiere hacerle al rabino en la computadora, ingresa la respuesta que quiere obtener y le dice el rabino que tiene que consultar. Estamos un poco así. Estamos un poco nosotros como que queremos escuchar el consejo que nosotros queremos escuchar y buscamos el consejero que nos va a dar el consejo que nosotros queríamos escuchar. Bueno, no quiero con esto arruinar toda la conferencia, pero bueno, espero que haya sido útil en el espíritu de liberarnos, de hacernos más íntegros, más individuales, no egoístas, porque muchos de nosotros o todos nosotros tenemos conciencia para dar muchos consejos, pero hay que ser muy inteligentes para no perder esa paz interior. Entonces, cuanto nosotros menos nos metamos en la vida de los demás en un sentido egoico, más rápido avanzamos y aún más en este mundo y aún más en este momento histórico, porque nosotros hay de 30 años o de más que estamos en los grupos gnósticos, pero en este momento histórico estamos viendo una cosa atroz en la relación que existe del gnóstico con la humanidad y con la sociedad. ¿Por qué? Porque como los sistemas cayeron, la falsa personalidad de los humanos nos une a los sistemas y cayeron y están agonizando, están arrastrando a las masas, y si uno no se sale de eso, está viendo cosas verdaderamente dantescas, cómo se queman en las lenguas de fuego cuando uno establece relaciones con las demás personas dependiente de sus conceptos de cómo debe vivir. Bueno, no quiero abusar de vuestro tiempo. Muy contentos, muy agradecidos nuevamente al maestro Michael que nos conceda la gracia de poder compartir con el pueblo gnóstico estas palabras. Tendríamos mucho más para dialogar y para compartir, y bueno, la vida nos va permitiendo con algunos hermanos, con algunos grupos. Ahora, si Dios quiere, nos vamos a encontrar en una reunión internacional en el sur del Brasil, en Caçapava do Sul, para estar rindiéndole culto al Espíritu Santo, a la vida, y en este caso un homenaje al maestro Serapis,
para que podamos nosotros tener en ese lugar un puesto donde cada tanto podremos ir a pedir y a suplicar por nuestra salud física y la salud de nuestra alma, para poder seguir cumpliendo la misión que estamos cumpliendo y seguir aprendiendo en este camino maravilloso de la vida. Agradecemos todos los hermanos que han sido partícipes de esta reunión. Esto a mí me gustaría que fuera hasta las 5 o 6 de la tarde, hasta las 7 de la tarde. Pero claro, ¿qué hacemos? No es justo. Pero en algunos países de Sudamérica seguramente ya están preparando la comida del domingo. Si hoy ustedes pueden tener esa comida en familia o con amigos, o quizás en soledad, pero bueno, es una gracia divina que todavía podemos tener cierta paz, que podemos compartir la doctrina, que podemos compartir un diálogo y que todavía después podemos almorzar, que podemos hoy domingo establecer un relax, una reflexión, que tenemos todavía la capacidad de conocer la doctrina y poder vivirla. Es algo maravilloso lo que nos está sucediendo, más allá de todo lo que está pasando en el mundo. Y repito, y discúlpenme que sea reiterativo, contumaz, repetitivo, creo que el espíritu, el mensaje, es ser cada vez más libre de esta conferencia. Y para eso necesitamos ser muy inteligentes con nuestra palabra y con nuestros compromisos que realizamos con las demás personas. Que cuando tengamos la oportunidad en forma sabia, consciente y veraz de dar un consejo, quizás lo tengamos que dar. Pero la mayoría de las veces no, porque la mayoría de las veces viene clasificado en uno de estos 5 grupos que hemos hablado en la conferencia de hoy. Bueno, queremos saludar también, saludar a todos, porque prácticamente a casi todos los que se conectan los conocemos. A Gabriel Arienti, que ha salido del curso de misioneros del monasterio de Roma, del monasterio Samael de Roma, y está ahora en Lumicial con Mauricio y Katia, que también salieron del curso de misioneros del monasterio de Roma. Un saludo grande, un saludo ahí a la zona de... ¿cómo es que se llama? Se llama Toledo, pero la zona es el Paraná, a la cuenca del Paraná, que es un lugar muy estratégico en estos momentos para nuestra institución y para la Logia Blanca en el Brasil. Obviamente que estamos en un programa de radio público, no es que vamos a poder hablar mucho en profundidad, pero sepan que la Logia Blanca no está abandonando al pueblo. Por favor, sería una maldición de maldiciones, sería una catástrofe espiritual para el Cristo y para el planeta, y eso no puede ser, eso no existe, eso es una utopía, eso es un dualismo mental. Entonces, un saludo cariñoso de mi corazón a estos hermanos. Hemos compartido meses en este monasterio, a todos los hermanos, pero estos hermanos especialmente porque los vi que están conectados, y que le dé el maestro Samael mucha fuerza para seguir adelante en esa misión, que está en el sur ahí de Brasil, que también está Luis y Miranda, y está Roger en esa zona ahí, y está Lucas también luchando en esa zona, que en el futuro no muy lejano tenemos mucha esperanza y mucho entusiasmo y muchas ganas y mucha alegría de seguir sirviendo al Cristo a través de estas obras. Bueno, vamos a darle paso, entonces muchísimas gracias por la atención, y le damos paso a las preguntas si es que las hay. Entonces vamos a empezar a ver si hay alguna pregunta. Vamos a empezar por aquí, estamos viendo en el chat, y vamos a empezar, no las he leído antes, las voy a leer en vivo, que Dios nos ayude si dice algo que no debe decir, pero bueno, si dice algo que no debe decir, por algo será. Charles, que también está en el sur, pero no está en el sur, está en el suroeste del Brasil, me parece. Bueno, dice: buenos días, maestro Galeano, y a todos los demás. Tengo una pregunta sobre si acontece a la persona que muchas otras personas viven voluntariamente, que le vienen voluntariamente a pedir consejos. En su visión, ¿tendría que estudiar cada asunto para ver si debería o no aconsejar a las personas? En consideración que yo tenga con la caridad sobre los consejos que debería dar en cada caso, ¿o será que mismo haciendo una elección muy bien hecha de quién aconsejar, aún así yo corro el riesgo de citar un lazo kármico con la persona? Bueno, si el consejo es bueno o malo, el lazo kármico lo establece siempre si la otra persona cumple el consejo. Siempre. ¿Sí?
Si la otra persona no cumple el consejo, el lazo kármico o del talión o del destino o de la recurrencia, también se realiza pero muy leve. Se resuelve, se disuelve, se cancela en una forma muy fácil. Entonces, imagínense que si está en el directivo del Brasil, o sea, imagínense que muchas personas le van a venir a pedir consejo. Imagínense si usted tiene que estar estudiando cada caso personal de cada persona, su vida no sería suya, ya dependería de las personas que le piden consejo. Entonces ahí, muchas veces, a intuición, no a intelección, no a intelecto, a intuición, va a haber personas en las cuales usted va a intuir que le tiene que dar el consejo. Pero serán poquísimas, muy pocas. Las demás que pidan el consejo, muchas veces van a recibir, pero será de acuerdo a la doctrina. Entonces, para dar un consejo de acuerdo a la doctrina, uno no tiene que pensar, porque es facilísimo. Viene la persona con el problema y la doctrina da una solución al problema con un comportamiento doctrinal. Entonces serán casos excepcionales en los cuales uno va a tener que hacer un sacrificio y establecer un lazo kármico. ¿Por qué? Porque necesita hacer ese sacrificio. Y si la otra persona triunfa, uno triunfa. Pero uno lo tiene que ayudar a que triunfe. Bueno, no sé si he sido claro. Luis, un saludo. Alcinara, pregunta, un saludo. Maestro, ¿y cuándo uno presenta a alguien las opciones delante de las distintas situaciones que tiene que enfrentar en la vida? Para que pueda elegir por sí mismo en base a las reflexiones que pueda sacar. ¿Eso también crea vínculos kármicos? No, porque si no, imagínense los instructores. Uno le presenta las posibilidades que hay y después la persona elige. Eso no es un consejo, eso es una guía, una sugerencia. Eso es una sugerencia. ¿Sí? Que mire, hay estas posibilidades, usted va a elegir. Entonces, uno tiene que ser inteligente para dar los consejos. Imagínense que el maestro, me acuerdo que el maestro Lamy nos decía que cuando los instructores gnósticos enseñaban el arcano ZF, el gran arcano ZF, el secreto secretorum, el gran misterio, contraían una responsabilidad con los estudiantes a los cuales le enseñaba el arcano, porque le deberían hacer un seguimiento para que pudieran practicar y comprender la transmutación alquímica en el secreto secretorum. Imagínense. ¿Sí? Bueno. Acá hay una pregunta en italiano que la vamos a traducir al español de Antonia. Dice, si se le pregunta o le pide un consejo a un hipócrita. Si se quiere conseguir es un hipócrita. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que ser inteligente a ver a quién le va a pedir consejo. O sea, el consejo. Uno tiene que ser inteligente cuando lo pide, porque si uno pide el consejo, no le va a pedir el consejo a un hipócrita o con hipocresía. Le tiene que pedir consejo a una persona que uno considera que es más sabio que uno. Y que después que le da el consejo, cumplirlo. Esa es la relación maestro-discípulo. O sea, el maestro busca al discípulo, lo encuentra. ¿Por qué lo encuentra? Porque cada vez que le da un consejo, lo sigue. Y el consejo es consciente y el discípulo, ¿qué cosa le sucede en la vida? Progresa espiritualmente, y cuando el discípulo progresa espiritualmente, ¿qué le sucede al maestro? Progresa. Poliana nos dice, bueno, muchas gracias, mucho valor la conferencia, para nuestro programa el uso del verbo. Claro, nos permite quitarnos muchos errores que realizamos en la vida. Un saludo a Poliana. Tiago, ¿el tarot es un consejero? Lucas de Cascabel, un gran abrazo. Bueno, Lucas, claro, sí, y a todos los hermanos. Tiago, claro, bueno, un saludo a todos los de Cascabel y a la hermana Luana. El tarot es un consejero, pero no, el consejero es el ser. O sea que el tarot es un instrumento que usa el humano para conectarse con su ser. Y el mejor consejero que tenemos es nuestro Padre, nuestro ser, porque nos guía nuestra vida. Entonces el tarot nos responde a través de nuestro ser para tomar ciertas decisiones en la vida. Helen Rodríguez desde Las Piedras, o Montevideo, o esa zona por allá. Dice, ayer casualmente escuchamos con Giselle una conferencia donde usted habla sobre la disolución de la falsa personalidad. Uniendo estas dos conferencias, comprendo que dar consejos es un gran obstáculo para la disolución de la falsa personalidad, impidiendo que cortemos los lazos con el mundo y nos preparemos para el éxodo. Claro, nosotros estamos muy preocupados, en el sentido positivo, benigno de la palabra, sobre el trabajo con la falsa personalidad.
A tal punto que los otros días decía con unos hermanos de Italia acá que hemos hecho un pequeño librito que más que nada tiene contenidos del venerable maestro Samael y del venerable maestro Laxmi, con algunas pequeñas opiniones que hemos incluido sobre la falsa personalidad y que está relacionada con los consejeros, con los 5 tipos de consejos malos que damos porque estamos dormidos. Pero recuerden que muchas veces también hay que hacer el sacrificio y dar el consejo, muchas veces. Bueno, saludos a Laura en Brasil, Augusto de Chile. Dice, bueno, gracias a usted también de las palabras, me hace reflexionar sobre la labor y la conciencia que tenemos que ir adquiriendo como portavoz de la doctrina del Padre. Claro, cada vez con más responsabilidad. Imagínense que yo demoré apenas 20 años para darme cuenta de eso, Augusto, porque me doy cuenta que cuando nosotros enseñábamos la doctrina 30 años atrás, éramos casi inconscientes, estábamos impulsados por un espíritu fogoso y algo ignoto, pero que a medida que van pasando los años van madurando muchas cosas, no solo en la parte física, porque el sistema endocrino va... O sea, uno puede llegar a la vejez o a la ancianidad. La vejez es decrépita, la ancianidad es sabia. No estoy diciendo que estamos llegando a la sabia ancianidad, pero es nuestro anhelo. Tener un cuerpo físico que permita madurar el sistema endocrino y el cerebro para darle expresión al ser a través del talento como portavoz de la doctrina del Padre, como dice usted. Saludos a Claudio, que está no sé si está en Génova o está en el Templo de Curación Galeno en los Alpes italianos, que me habían dicho que había ido. Nosotros en el Templo de Curación en Italia, hace casi un año, instauramos ciertos tratamientos de depuración de la sangre. Y tenemos todos los mecanismos de la doctrina gnóstica, de la elementoterapia, el baño de vapor, el lavado de la sangre. Y bueno, Claudio y Esther creo que estaban en esto haciendo el tratamiento. Gracias, Anselmo. Mauricio, bueno, gracias, ya lo saludé. Gracias a Fernando y Andrea de Alemania. Bueno, acá viene un mensaje de Colombia. Bueno, que no puede hacer preguntas porque no puede entrar. Gracias a los hermanos de Colombia. Muchas gracias. De Algeciras. Colombia es un país que tanto le dio al planeta, porque en aquellas épocas donde se levantaba el maestro Samael, se levantaron muchos maestros con el maestro Samael. Pasó momentos muy difíciles Colombia, a nivel social. Ahora se está como que estabilizando un poco, y la Gnosis siempre va a brillar en Colombia, y nosotros como institución anhelamos en lo profundo de nuestro corazón servir a algunos hermanos en Colombia. La personalidad, la idiosincrasia son distintas, pero el espíritu es el mismo y nos une. Bueno, claro, ahí dice Ángela, un saludo cariñoso a Ángela. ¿Cómo hacer en relación a los hijos? En relación a los hijos, uno es cuando más tiene que dar consejo cuando es consciente. Porque el hijo, primero, antes que desarrolle la energía sexual, normalmente en forma mecánica, genética, acepta todas las directivas del padre. Cuando la energía sexual, de la madre, cuando la energía sexual explota y se desarrolla, se produce una rebelión, que produce una rebelión y una revolución psicológica en el individuo, y que entra en la etapa que nosotros conocemos de la adolescencia, que entra en rebelión contra todo tipo de cárcel o de carcelero que quiera condicionar su libre pensamiento. ¿Por qué? Porque es el agua, es el esperma, es la libido que se despertó. Y la libido es como el agua. ¿Quién de nosotros sería capaz de detener un río que desciende de una montaña de 3.000 metros? No puede. Lo mismo pasa. Entonces hay que ser muy talentoso e inteligente con el ejemplo, la paciencia, la comprensión, para cuando hay en forma natural diálogos y conversaciones con los hijos, uno pueda en diálogos espontáneos y naturales entregarles ciertas experiencias de vida. Porque la experiencia no se transmite, la experiencia es algo que uno puede darle al hijo como guía, como brújula, pero después cada uno va a tener que vivir su experiencia. Entonces hay que dar muchos consejos, pero en una forma muy, muy, muy velada, muy inteligente.
Y una cosa es antes del despertar sexual y otra cosa es después del despertar sexual. Porque ahí ya inicia otro proceso. Bueno, saludos al Gabriel, grande Gabriel, muchos saludos. Bueno, me alegro, Charles, que haya sido claro y muchas gracias a usted. Y me gusta porque el Charles es como una paradoja, ¿no? Dice, gracias por las enseñanzas que representan un grande consejo a todos nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, de la página de la Gnosis Internacional, bueno, muchas gracias a los hermanos de Colombia y de Algeciras que nos confirman que han escuchado la conferencia. Un abrazo a través de la distancia. Quizás físicamente estamos lejos, pero en este momento estamos unidos por una energía especial, espiritual, maravillosa, que creo que en el planeta Tierra, cuanto más complicada está la humanidad, más se siente esa energía del Cristo y de los maestros que nos une. Más y más y más. Nosotros hemos tenido, y perdónenme porque esto es público, pero vale el testimonio y hay que decirlo, tenemos cada mes que pasa más experiencias positivas con hermanos del espacio que nos están acompañando. Y eso nos invita a nosotros a sentir una alegría en nuestro corazón, más allá del dolor que nos circunda y de la tristeza que circunda a la humanidad. Una alegría maravillosa porque sabemos que estamos unidos. Y sabemos que todas las palabras del maestro Samael se han verificado, han tomado realidad, que son verdad y que se van haciendo cada vez más y más presentes en el fin de la raza. Nicolás, un saludo grande, espero que haya trabajado mucho, Nicolás, en Brasil, en el Templo Serapis. Maestro, en el caso de las psicoterapias que se utilizan en el proceso de escucha del otro para hacer un progreso curativo de aclaración del mismo, ¿hay un riesgo de elaborar con todo esto? Bueno, pero y claro, porque las psicoterapias si es gnóstica, es maravillosa, porque va a aniquilar el ego. Si es una psicoterapia, digamos, de una escuela psicológica moderna, normalmente va a la aceptación del ego. Y cuando se acepta el ego, evidentemente, si una persona aconseja a otro a aceptar el ego, establece un lazo kármico. Es famoso el lazo que se establece entre la vida del terapeuta y del paciente. Víctor Cerqueira Barros, ¿cuáles son los planes de la Logia Blanca para el Paraná, Brasil? Bueno, mire, yo le voy a decir así, hay planes y que los hechos hablen. Me gusta como dice el venerable maestro Michael cuando le preguntan le preguntaban años atrás acerca de la misión del maestro, porque ya ahora el maestro ha entrado a hablar un poco más específico de la misión. ¿Por qué? Porque ya los hechos han demostrado, ¿sí? Mire, nosotros en estos días hemos tenido una confirmación de unas cuestiones institucionales de algo que nosotros ya vivimos 10 años atrás. Y entonces ahora después de 10 años atrás, nos están dando la razón. Pero si 10 años atrás nosotros contábamos los planes, que eran un poco nebulosos también para nosotros, evidentemente se arruinaban. Entonces hay planes bonitos, maravillosos, pero que los hechos hablen. Itziar, un saludo a Matías y a Edith y a los hermanos de la isla de Tenerife. Dice, buenas tardes maestro, de esta forma, cuando uno comienza a cumplir los sabios consejos, ¿el discípulo está preparado y aparece el maestro? Claro, porque los primeros consejos que tiene que cumplir es los de la doctrina. Y después el maestro es el que se va preocupando, el maestro es el que se preocupa para encontrar los discípulos. Es como el misionero, el instructor. ¿Qué hace un instructor si no tiene personas de primera cámara? Entonces un instructor, usted es instructora, ¿qué hace? Se preocupa por abrir primeras cámaras y buscar esencias que estén ávidas del conocimiento. Eso sería la relación iniciado humano o iniciado humanoide. ¿Sí? ¿No? Los iniciados, usted seguramente, es muy probable que ya haya pasado muchas pruebas en el camino iniciático. Entonces ya inició el camino, es un iniciado, pasó las pruebas, busca humanoides para poder entregarle el mensaje para que entren en la iniciación. Entonces, claro, cuando el discípulo va preparándose, porque evidentemente va cumpliendo la doctrina, va a aparecer un maestro que lo va a aconsejar. Perdón que está entre comillas Matías, que la pregunta la hace Matías, y entonces, bueno, es todo lo mismo, vale lo mismo, es para el Matías.
Ah, Claudio dice que ayer estaban en Torino, o sea que ayer fueron a integrarse, parecería, con un lumicial que está intentando integrarse, que no se sabe bien todavía, de Torino a nuestra institución, dándonos también, después de 10 años, bueno, no sé si va a sucederse, parecería que sí, pero no sé si se va a suceder, dándonos también ciertas confirmaciones. Giselle, un saludo y dice, continuamos un poquito más, no quiero abusar del tiempo, dice, maestro, como bien dijo la hermana Helen al escuchar la conferencia sobre la falsa personalidad, usted hablaba de los complejos. La pregunta es, ¿ellos sustentan el ego? ¿Cómo lo hacen? La falsa personalidad. Muchas gracias. Y usted también mencionaba que como didáctica reflexionáramos si hace 5 años atrás dábamos más consejos o menos que ahora. Excelente esto. Y la conferencia de hoy un gran aporte para nuestro trabajo. Saludos. Bueno, es un tema muy largo lo de la falsa personalidad. Los complejos establecen o crean una estructura energética que nosotros le llamamos falsa personalidad para que se expresen los egos. Repito, los complejos que se crean en esta vida de pequeños y también de grandes, crean una estructura energética, psíquica, que le llamamos nosotros falsa personalidad para que el ego se exprese. Si el ego no tuviera falsa personalidad, no se podría expresar. Los complejos sirven para eso. Entonces los complejos, cada vez que un cuerpo desencarna, todo lo que tiene que ver con la falsa personalidad también desencarna, se muere. Entonces los complejos mueren, pero por una genética y una ley del karma y una integración del yo psicológico a un gen, cuando la persona toma nuevamente cuerpo físico, le suceden más o menos las mismas situaciones en la vida de pequeño que le crean de nuevo los mismos complejos, traumas y todo tipo de situaciones de la infancia, y no tanto de la infancia. Bueno, saludos a Graciano, saludos a Davina, que nos está escuchando. No se sabe si de la montaña o de dónde. Edgardo, un saludo grande. Tenemos ahora, Edgardo, discúlpenme que utilice la parte social de la web, a unas hermanas que llegan a Carrasco. Creo que una llega, bueno, creo que ya está en contacto con Margarita y te agradecemos infinitamente que le faciliten la posibilidad de tomar el ómnibus a Colonia del Sacramento cuando lleguen a Carrasco. Son tres hermanas que van de Italia, que después siguen viajando con nosotros hacia Brasil. Mateo dice, chao maestro, no se dice chao, porque si usted hizo la pregunta en español se dice hola maestro, ¿qué tal maestro? ¿Qué tiene que hacer o qué podría hacer el aconsejado para no identificarse con los consejos inconscientes o para discriminar buenos y malos consejos? Y bueno, tiene que pedirle consejos a una persona que uno considere que es más sabio. Y a los que le dan consejos que uno considera que no es más sabio, que te entre por un oído y te sale por el otro. Observé que es muy fácil para nuestra mente identificarse con consejos derrotistas o cargados de preocupación y emoción negativa, o que ponen obstáculos y no soluciones a las cuestiones de nuestra vida. Claro, pero eso es porque usted los escucha. Claro. Un consejo derrotista cargado de preocupación y emoción negativa es un consejo negativo, un mal consejero. Es por conceptual, por genética, por caprichos, por orgullo o por mal consejero. Entonces, la inteligencia es ¿a quién le voy a pedir consejo? Porque cuando pido un consejo y si me lo dan, se verifican 3 cosas. Que está el consejero, que es más sabio. Que el que pide el consejo está dispuesto a ejecutarlo y que lo ejecuta. Y esa es la relación maestro-discípulo. De Badajoz, un saludo para Juan, que si Dios quiere nos vemos en octubre aquí, a compartir unos días con la filosofía y la medicina gnóstica y el monasterio y la inspiración de estos lugares que la hacen los hermanos que nos reunimos. Si no fuera por la hermandad, todo esto no tendría sentido. Y un saludo, Horacio, muchos saludos nuevamente a Alcinar y Luis, bueno, a la doctora de muchas gracias, de Misiones, la hermana de Misiones, gracias. Dice Jefferson que si no tengo mal entendido, dice José da Silva que hace la pregunta, pero que viene de Jefferson, que creo que fue el que hizo el curso de misioneros en el Rajor Q.
Dice, gracias, bueno, gracias a usted por escucharnos. ¿Hay una profunda relación de los consejos conscientes con nuestro Juan interior? Claro, claro. Y con el Judas, porque ahí hay una integración del Pedro, el Juan y el Judas. Porque si uno no transmuta, ¿qué consejo va a dar? Si uno no administra y purifica el verbo, ¿qué consejo va a dar? Y si no tiene a Judas, que es el que le da la inteligencia, ¿qué consejo va a dar? Claro, correcto. Dice desde Colombia, una pregunta para el maestro Galeno. ¿La Logia Blanca tiene planes para Colombia? Claro, no solo que los tiene, sino que los está ejecutando. Colombia ha sido un país generoso, una tierra generosa. Entonces hay muchos planes de rescatar a muchos hermanos para los tiempos que van a seguir. Y esos hermanos están en Colombia. Y nosotros tenemos que fortificarnos, ayudarnos entre todos para hacer esa gran red humana que el maestro Samael le llamaba el Ejército de Salvación Mundial. Aline Ferreira, cuando recibimos un consejo sin que hayamos pedido, ¿tendremos algún lazo kármico? Si usted lo hace, sí, si no, no. Porque todo el mundo da consejo a todo el mundo. Bueno, saludos a Francisca de Suiza, de Basel. Bueno, Claudio parece que confirma porque estaban todos contentos, muy bien. Saludos a Isiar, Irene, muchas gracias. Desde Maldonado me parece que está Irene, con Jorge, Graciela, Raquel, Pablo, etcétera, 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 el Lumicial, Gabriel, que se está haciendo cada vez más fuerte en Maldonado, Punta del Este, Uruguay. Mirá de Moscú, claro, yo intuía que iban a escuchar la conferencia de Moscú. Gracias a Sefiró y Ángelos por haber escuchado, al menos energéticamente, porque el español nuestro es uruguayo y es muy apretadito y muy veloz. Poliana hace una demanda y ya nos estamos despidiendo. Una pregunta, perdón. ¿Qué una persona hace para vencer el yo de la derrota? El yo de la derrota se derrota con la inspiración. Si uno no se inspira y no encuentra inspiración, alegría, no puede vencer al yo de la derrota. Entonces a ese se lo derrota con la inspiración, porque es una obstrucción mental. Gratitud a usted, Luis y Alcinara, por compartir. Estamos todos compartiendo. Los niveles del ser del pueblo gnóstico son ignotos, son ocultos. Por eso todos tenemos siempre la misma divisa todos los sábados. ¿Sí? Bueno, ustedes miran, bueno, hay algunas diferentes, pero es por misión, es por una misión. Pero la divisa que usamos todos los sábados son iguales porque es el nivel de ser oculto del pueblo que quiere hacer su trabajo interior. Gabriel pregunta, maestro, ¿cuál es la relación sobre nuestro gurú interno y nosotros? Es el que va a permitirte encontrar los consejos sabios, tu gurú interno, ¿sí? El ángel de la guarda. Tiago pregunta o dice, muchas gracias maestro Galeno por sus palabras, alumbró mucho el curso de misioneros que estábamos realizando en Curitiba hoy. Todos los cursistas envían saludos. Bueno, felicidades, felicitaciones y adelante, en Curitiba. Un saludo a Ricardo Ramos, que le vamos a responder un diálogo que tenemos vía email. Bueno, gracias Roger, gracias a usted por todo lo que está haciendo. Y un gran abrazo y si Dios quiere nos estamos viendo, Dios bendito, el 19 de septiembre, fecha clave en el año 1994 para la Logia Blanca. Fue una fecha clave. Un saludo a Sinara y a Alan, imaginarse, muchos saludos a todos los hermanos de Pato Branco. Y saludos para ustedes. Saludos a Dylan y muchos saludos a Valeria. Bueno, seguramente van a seguir los saludos. Un abrazo grande a todos ustedes. Mucha fuerza, mucho ánimo y que Dios nos permita continuar a tener estos intercambios a través de la web radio, que al final, a través de la perseverancia y la guía del maestro Michael, hemos podido, después de años, mantener una constancia en estas conferencias que al final, imagínense, al final han dado un gran resultado, porque yo no quiero exagerar, pero quizás son unas 400, 500 personas que nos reunimos a escuchar estas conferencias vía la web y todo esto es un mérito a la perseverancia y a la caridad que el maestro Michael siempre nos ha demostrado en los hechos.
no es por adular, no es por decir palabras fáciles, sino es un reconocimiento a las guías de la Logia Blanca en este momento para el pueblo gnóstico. Saludos infinitos, un gran abrazo, que el maestro Samael les dé mucha fuerza, muchas gracias por la oportunidad, por intercambiar y compartir la doctrina. Hasta entonces, adelante y mucha fuerza, paz inverencial. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi presentó Aeón 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.